Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí otro día más en Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla, Real e Ilustre Colegio de Sevilla. Esta musiquita tan bonita que había escuchado, por cierto, hoy tengo el placer de tener a mi amigo el doctor Rodríguez Vela, que es cirujano plástico y es el que ha compuesto la melodía, para eso es pianista también. Y que, por cierto, es colaborador, es su director del programa, pero viene poco. Y a los mandos tenemos a Daniel Castro, natural de Carmona, yo creo que es el que maneja toda la informática del colegio. ¿Tú qué dices, David? Sí. Y parte de Sevilla, ¿eh? Bueno, y hoy tenemos un invitado especial, muy especial, primero por ser una magnífica persona, por su trayectoria profesional y por su implicación por el Colegio de Médicos y sobre todo por el Colegio de Médicos de Sevilla y de todos los andaluces. Tenemos al doctor Juan Manuel Contreras Martínez, ¿no? Ayala, yo no sé por mi madre. Ayala, como digo Ayala. Juan Manuel Jiménez Contreras Juan Manuel Contreras Ayala es sevillano por los cuatro costados, le encanta Sevilla, sus tradiciones, la Semana Santa, es médico, un médico de los buenos, es un médico especialista en cirugía cardíaca y vascular, cirugía cardiovascular, una especialidad compleja, difícil, de muchísima responsabilidad. Y cuando terminó en el año 75, voy a contar un poquito brevemente su trayectoria personal, que es muy bonita, probablemente para dar para varios programas. Y bueno, él empezó en el Hospital Magdalena, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por venir, Juan Manuel. Nada, me ha encantado de estar. Que él en el año 70 y tanto, 73, 75, empiezas a realizar tu labor en el hospital, en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Magdalena, ¿no? Estaba ya Carlos Infante allí entonces, ¿no? Sí y no, porque el servicio de cirugía cardiovascular ya empezó en el Hospital de las Cinco Llagas, donde está hoy día el Parlamento, ¿no? Entonces, como ese hospital lo abandonó la Diputación, lo cerró porque se estaba cayendo en parte, pero cirugía cardíaca se quedó allí. Estuvimos 2 años, mientras que toda la Facultad de Medicina se fue a un hospital provisional en San Pablo, en la base aérea que tenían los americanos. Pues el servicio de cardíaca se quedó en el hospital y estuvimos 2 años esperando que alguien hiciera el hospital universitario. Bueno, pues Juanma, que para los amigos le vamos a llamar Juanma Contreras, le apasiona la cirugía cardíaca infantil. De hecho, él viaja a Italia, donde está un tiempo formándose, desarrollándose esta compleja especialidad, y también en Argentina en cirugía vascular y todo lo relacionado con las coronarias. La verdad es que tiene un currículum impresionante, es socio fundador de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular, de la Sociedad de Cardiología, fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, 10 años, de tesorero creo que estuviste, ¿no? Muchísimos años, y crea después una fundación. Qué bonito es crear, sobre todo por el bien de los pacientes. Sí, porque además en aquella época las fundaciones tenían mucha facilidad para que los impuestos bajaran, porque se podían dar muchas acreditaciones que te rebajaban la carga impositiva, ¿no? Hoy día ya hay menos, porque se hizo una ley de fundaciones que dan beneficios, evidentemente dan beneficios fiscales, pero no es como antes, ¿no? Entonces, en una especialidad como la mía, que se consumía una cantidad de productos carísimos, pues había un mercado suficiente para traer la fundación esa que yo le llamé Fundación Cirugía y Corazón, y que nos permitió hacer muchísimas cosas de ayuda a los estudiantes, a los MIR, a los médicos, pagábamos viajes al extranjero, organizábamos cursos muy buenos, traíamos a primeras figuras mundiales y todo eso cuesta mucho dinero, claro. Pero en aquella época las casas comerciales, que la mayoría eran todas extranjeras, pues financiaban todas estas actividades. El doctor Contreras además es miembro de honor de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular de Argentina, Perú y Cuba, académico de la Real Academia de Medicina de Cirugía de Sevilla, y tiene la carta de hermandad con la Compañía de Jesús, porque tú estuviste cuando estabas estudiando en Portaceli, ya estuviste mucho tiempo en contacto con los jesuitas, ¿no? Sí, claro, allí me metieron como 6 o 7 años y hice todo el bachillerato. Buen colegio Portaceli, hombre. Entonces ya después, cuando salí de allí, pues un jesuita que me tenía aprecio. Tú deberías darle una vuelta a los antiguos alumnos, porque entonces estábamos muy parados del asunto, ¿no? Y como a mí me gusta organizar, me llevé unos cuantos años allí revitalizando de aquello. Tú ten en cuenta que por Portaceli han pasado 25.000 niños, ¿me entiendes? Entonces hay una cantera que
Sí, sí, Importante. desde muy pequeño ya, porque todo eso estamos hablando que ya tenía tú. ¿No? Entonces tendría yo en esa época 30 O años, sea, que fíjate, tú estás 32. siempre muy implicado en muchos jaleos, ¿no? Sí, Juanma. sí, sí. Pero es que además, cuando dejo la fundación también, la asociación de antiguos alumnos, porque ya llevaba ya 10 o 12 años también, digo que venga otro, ¿no? Me cogen y me llaman de la universidad para que me presente al hermano mayor de la hermandad de los estudiantes. Nos iba a contar ahora. El anterior era amigo mío y yo creo que dijo, vente conmigo. Y estuve con él un añito y después, bueno, pues salí hermano mayor, que también fue Hombre, eso es una época responsabilidad muy bonita de muy mi bonito. vida, ¿no? Yo, la verdad que los estudiantes lo he visto siempre todos los años porque sale el martes santo, ¿no? Mm. No, pero sí, porque yo salía de costalero en aquella época en las aguas, que salía el lunes santo. Entonces el martes me empapaba de Semana Santa. Y yo vivía en el Prado de San Sebastián, al lado de la capilla. Lo he visto salir muchas veces al Cristo de la Buena Muerte, que es espectacular. Bueno, otro tema que le gusta mucho, o por lo menos visto en tu... Te gustaba mucho el aspecto de cirugía cardíaca en relación con las prótesis biológicas, sobre todo valvuloplastia, ¿no? Cuéntanos un poco de esa... Hombre, en aquella época en que, por desgracia, todavía no estaba erradicado el reumatismo, pues muchas personas jóvenes, al coger la fiebre reumática o una amigdalitis fuerte, Claro. pues no tenían prevención ninguna, no, porque con una simple penicilina se hubiera cortado aquello, pues desarrollaban una enfermedad reumática cardíaca. Casi siempre la válvula mitral era la que caía, ¿no? Correcto. Y entonces operábamos de estenosis mitral, operábamos desde los comienzos. Yo recuerdo que las 5 llagas, que todavía no había cirugía extracorpórea, hasta bastante años después, en una mañana hacíamos 5 comisuritomías mitrales con don Ramiro Rivera. Digo don porque fue mi primer jefe, ¿me entiendes? Y todavía le tengo el respeto ese. Pero bueno, tardamos 1 hora en operar una criatura de una estenosis mitral y 5 en una mañana, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú dices la productividad de hoy día, que cualquier quirófano de una entidad pública, para empezar a trabajar, el trabajo que cuesta. Y a mí me han educado que los primeros que llegábamos a cualquier hospital, ya sea público de Macarena, ya sea el antiguo de las 5 llagas, a las 7:30 estábamos los cirujanos allí. Eso era impensable. Y si no estaba el celador que bajara al enfermo, íbamos nosotros a buscar a la planta y lo traíamos en camilla. Eso, cuando empezamos a entrar con los sindicatos, ya aquello está invadiendo nuestro terreno. Tonterías como esas hacen que muchas veces tú has estado, vosotros sois miembros de un hospital famoso, pero sabéis el trabajo que cuesta empezar una jornada quirúrgica. Mucho. Tú lo sabes más que yo. Sí. Claro, que, oye, a ver, usted no, es que hay una cosa, es que tengo que bajar muchos enfermos, ¿no? Eso es cierto, se te pone, hay 1 hora se supone de entrada del enfermo en quirófano y entre que el celador, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Esto todo Es que pierde 1 hora y media. Cuando no es el celador es el anestesista, cuando no es el cirujano, cuando no es que no están los implantes. Nosotros a las 7:30 de la mañana en el hospital, la plantilla del servicio iba a la UCI, porque la UCI la llevábamos nosotros. No había intensivista para llevar nuestros enfermos. Tuvimos que enseñar a hacer intensivismo con los cardíacos. Y teníamos, bueno, aparte, la sala aparte. Después estaba cuidados intensivos generales, pero en la nuestra, la que llamamos la UCP, de cuidados postoperatorios, llevamos un cirujano de guardia y se quedaba. No sabía yo eso, no sabía yo que... Yo he conocido la UCI de cirugía extracorpórea, la conozco del Virgen del Rocío. Y vamos, la conozco incluso hasta como familiar, porque mi padre le hicieron un triple bypass, tenía una enfermedad multivaso. Hay una cosa muy interesante que tú hiciste, fuiste uno de los fundadores o promotores del desarrollo, técnica de revascularización transmiocárdica con láser de Olmio. Y se trataba de, en pacientes que no eran inoperables, ¿de qué consistía eso? En pacientes que no tenían un sustrato anatómico suficiente como para poder hacer un injerto con garantía, pues entonces se fabricaban unos canales intramiocárdicos con la luz del láser, con lo cual, de alguna forma, se revascularizaba la zona isquémica, ¿no? Pero eso es antiguo. Sí, en el año 96, 97, pero fuiste uno de los pioneros, ¿eh? Pero antes de eso, el Weinberg era hacer una incisión en el miocardio y dejarlo a ver si la técnica esa, el inventó un canadiense, el Weinberg y era, bueno, pues aquello, bueno, no sé si era muy efectivo o no, pero durante muchos años, en aquellos enfermos que tú no le podías ofrecer nada, ¿no? Claro. Las cosas van cambiando día a día y en algunas especialidades en semestre van cambiando las cosas. Fíjate tú ahora con los TAVI en la sustitución valvular. La diferencia que hay. Y eso crea problemas también, ¿sabes? Los TAVI son, para que los radiovidentes no sepan, es simplemente colocar una válvula
del corazón a través de una arteria, por vía endovascular. Se da la paradoja en los últimos años que yo estuve en el Macarena, que llevamos 4 o 5 años utilizando la técnica Tatavi, ¿no? La diferencia entre un señor que se tenía que llevar 15 días allí ingresado con una incisión que le llegaba desde el cuello hasta el ombligo y que lo de los Tavi se le hacía una rajita chiquita en la ingle y a las 48 horas estaban en su casa, entonces todo el mundo quería el Tavi. Hombre, claro. Y teníamos que decir, no, mire usted, que esto está reservado a aquellas personas porque esto es más grave que hacerlo a una persona. Cuando se le hace es porque no pueden aguantar la operación. Pues no, a mí, mire usted, a mí me lo hace usted y después económicamente es bastante más caro que la cirugía extracorpórea convencional. Bueno, Juanma también es un experto en cirugía vascular. De hecho, uno de los probablemente pioneros en las técnicas de esclerosis, crioesclerosis y tratamientos esclerosantes con microespuma de polidocanol. En el tratamiento de las varices, el síndrome varicoso es tan frecuente que ahora eso ha cambiado mucho. También con láser se tratan, ¿no? Sí, ha cambiado mucho y verás, yo cuando doy una conferencia sobre cosas de varices, siempre pongo un bajo relieve que hay en Atenas, que se encontró allí, y es una pieza de mármol que se ve una pierna con una vena safena tremendamente dilatada, ¿no? Qué bonito eso. Y por ejemplo, que también lo cuento en esa pequeña conferencia que doy, una persona tan conocida en el mundo médico como era Galeno, que bueno, Galeno abría consulta en Roma y lo utilizaban para técnicas vasculares. ¿Sabe cómo quitaba las varices Galeno? Con unos hierros incandescentes, las quemaba. Las quemaba, hacía una esclerosis. Pero y ahí ¿por dentro? No, en la piel, encima. La piel. Se llevaba la piel, se llevaba la variz, se llevaba todo. Y hay un testimonio de un senador romano que lo operó de una pierna y le dijo que si se quería operar de la otra, dice, no, mire usted, doctor, el dolor no supera el beneficio que usted me pueda dar. Hay una cosa que es muy bonita, que bueno, en 2009 el doctor Contreras recibe el premio de la Universidad de Sevilla al mejor trabajo quirúrgico sobre enfermedades varicosas, pero hay una cosa a mí que creo que fue muy bonito, fue el Congreso Mundial de Cirugía Cardiovascular que organizaste en la Expo en el año 1992. Sí, ¿no? hombre, yo entonces estaba ya en la Junta Directiva Nacional y me peleé porque trajeran a mi ciudad un congreso monstruo. Congreso monstruo, aquello equivalió a un congreso mundial de cirugía cardiovascular. Pero teníamos un antecedente, que hay un capítulo que se llama Capítulo Latinoamericano de Cirugía Cardiovascular, que se celebra siempre en el continente americano. Y se me abrió la idea, digo, mira, pues si convencemos a esa gente que vengan aquí a España, coincidiendo con la Expo, y lo celebramos allí en la Expo, pues eso va a ser un boom. Y efectivamente, me tuve que llevar 3 o 4 años visitando los países hispanoamericanos para que dieran su consentimiento, porque para eso es una herejía. Sacar el capítulo latinoamericano de América, eso no podía ser la primera vez. Y al que tuve que convencer fue nada y nada menos al gobierno cubano, en la época de Fidel Castro. Allí que fuimos a hablar con él, comprende, con el ministro de Sanidad, y pasó una cosa muy graciosa, porque yo iba como enviado. Por parte del Macarena yo iba, y por parte del Virgen del Rocío iba Mauro Gil Fournier, que yo creo que también la Sí, hombre, por favor. Más buena persona, pero más bruto todavía, ¿comprendes? De Burgos a Burgos. Básicamente ustedes los dos fueron los que el alma del congreso, los que organizasteis todos, ¿no? Lo hicimos los dos solos, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues la primera entrevista fue fatal, ¿sabes? Porque estaba Fidel Castro, el ministro de Sanidad de Cuba, no me acuerdo ya ni cómo se llama, y empieza Mauro diciendo, bueno, mire, comandante, porque yo quiero decirle comandante, mire, comandante, que es que aprovechando el año 92, un año emblemático, que celebra el 5º centenario del descubrimiento, y dice el ministro de Sanidad, ¿qué descubrimiento? Nosotros estábamos descubiertos ya. Yo digo, Dios mío, aquí hemos tropezado ya. La verdad que sí. A mí hemos tropezado, digo, Mauro, cállate. Sí, la verdad es que es una pena, porque además en Cuba tiene fama de tener una buena medicina, lo que pasa es que los recursos son muy limitados. Muy limitados. No sé. Yo he estado en Cuba, son 4 veces y te podría dar un capítulo entero de un libro. Bueno, pues... ¿Sabes cómo lo arreglé? ¿Cómo? Pues como vi que por allí no entraba la cosa, bueno, mire usted, no ha querido decir mi compañero eso, yo creo que buscar un encuentro entre los dos continentes. Bueno, eso me gusta más. Y así salió el tema por delante. Entonces vinieron aquí todos los cirujanos mundiales. Aquello fue, además lo celebramos en la Expo, en el edificio del World Trade Center.
con lo cual se me iban los congresistas a la época. Y de hecho te hicieron, a partir de ahí, te hicieron tesorero de toda Sí, la claro, sociedad yo sabe hacer las española. cosas, entonces me metieron como Eso tesorero. fue un acto muy importante, la verdad. Bueno, pues el doctor Contreras, aparte, pues es secretario ha sido secretario del Real Ilustre Colegio de Médicos desde donde emitimos, pues desde 2013 hasta enero de 2025. Estamos hablando de 12 años Mm. de secretario del Colegio de Médicos de Sevilla. ¿Qué es ser secretario? ¿Qué es lo que haces tú? Pues, mira, ser Vamos, yo te secretario, puedo decir un montón de cosas que yo ya he visto, pero pero depende un que tú- poco de cada persona, Exacto. ¿no? De las ganas que tú tengas de trabajar, del tiempo que tengas de trabajar. Yo he tenido la suerte de que cuando se me ha hecho esta proposición de ser secretario, pues ya me había jubilado en el Hospital Macarena, ¿no? Seguía con mi consulta, pero la especialidad mía, tú no puedes tener una consultita. La especialidad mía o te metes a tope o... Claro, cirugía cardíaca, claro, cirugía cardiovascular. Hombre, entonces yo no me llenaba aquello, ¿no? Pero por otro lado, para ser secretario, para ser miembro de junta directiva, tú tienes que estar activo. Lo dice nuestro estatuto, sí, no puedes ser correcto. un médico jubilado, ¿no? Entonces, bueno, la parte que yo justificaba de estar activo era que atendía a los pacientes que hay en la Fundación Doña María, que es un centro de mayores que hay en Bermejales, muy grande, muy bonito. Y que, bueno, entonces allí era el consultor para temas cardiovasculares, ¿no? Nada, el pobre me daba muy poca lata, pero de alguna forma también le orientaba en cursos de cuidadores de pacientes, que yo le he dicho a Alfonso Carmona, esto hay que empezar otra vez. Y me ha dicho que sí, que lo vamos a empezar otra vez porque formar en el colegio a cuidadores de pacientes que no sean sanitarios, eso es fundamental para la sociedad. Muy importante, sí, Y me señor. parece que es una labor social que la hicimos 10 o 12 cursos de eso, estaba la gente encantada, le dábamos un diplomita que decía que, bueno, tú me entiendes, ¿no? Y se iban muchos inmigrantes que lo utilizaban. Además la empresa de ese centro de mayores, la Fundación Doña María, pues para ellos es estupendo porque tenía una base de datos de gente para poder contratarlo y todo el que hacía el curso, el 50% lo recolocaban ellos, con lo cual había torta para hacer este curso y nosotros no cobrábamos nada por el curso, ¿no? Era gratuito totalmente, ¿no? La verdad que, bueno, eso es labor social, eso es fundamental. El colegio médico, yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho en todas las vocalías y cada vez está más presente en la sociedad, que es importante. La verdad, cuando tú llegaste, pues reformaste, bueno, fuiste uno de los integrantes del convenio laboral que había con los trabajadores, No, ¿no? no, 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 O, no, es peor todavía, es peor todavía, sí. Mira, yo ya, con la edad que tengo, pocas medallas. Lo único que pasa es que la historia es la historia, ¿me claro, entiendes? Cuando yo llego aquí de secretario, pregunto por el convenio y me dice, ¿pues yo laboral? No, aquí no. Pero como que no, hombre, si es una empresa privada tiene que haber un convenio laboral. Bueno, pero había uno hace 30 años que ya no está vigente. Digo, bueno, pues venga, Santiago, yo voy a hacer un convenio laboral y tú me lo vas a corregir jurídicamente. Y lo presentamos a los sindicatos y, hombre, yo estoy orgulloso de que gracias a eso los trabajadores que han estado aquí se han sentido muy protegidos. Porque antes, bueno, por motivos que no vienen al caso, había un trasiego de personas que si y de dinero. un miembro de la junta directiva pues no le gustaba una cosa, le decía, tú mañana estás en la calle. Y me lo ponía Hombre, en la todo lo que calle. sea mejorar las condiciones de los trabajadores es muy importante. Por cierto, aprovecho para decirle al presidente de la Junta de Andalucía, mi amigo Juanma Moreno Bonilla, que es importantísimo mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. De los profesionales sanitarios, entre ellos los médicos, y también a Mónica García, con el borrador del nuevo decreto que nos quieren meter, que eso es de chiste, pero es terrible. Bueno, pues Juan Manuel Contreras, cuando entra de secretario, ha hecho muchísimos cambios, aparte de establecer un convenio y unas condiciones laborales dignas y en condiciones para los trabajadores. Ha creado el reglamento del régimen interno para miembros de la Junta Directiva, ha hecho muchísimas cosas, se ha implicado mucho en docencia, formación, comunicación, pero hay una cosa que a mí sí, agresiones, cooperación internacional, que es muy importante también. Pero hay una cosa que creo que es fundamental y es el programa PAIME. ¿Nos puedes hablar un poquito del programa PAIME? Sí. Si me lo permite, verá, el programa PAIME es un acrónimo de Programa de Asistencia Integral al Médico Enfermo. Y es preocuparnos por aquellos compañeros que están en una situación que o les es muy difícil ejercer la profesión o no la ejercen porque están dados de baja.
Esto empieza, no es una idea nuestra ni mucho menos, esto es una idea del Colegio de Médicos de Barcelona que hace pues, 35 años observó que había médicos que tenían adicciones. El estrés, la jornada laboral de acoso de trabajo, el estar en 4 sitios a la vez porque las condiciones económicas no eran buenas en ninguno. Por todo eso, para poder sobrevivir a eso, pues había muchos médicos que empezaban con tranquilizantes y acababan con drogas mayores, ¿no? En ese sentido yo debo decir, y eso se lo digo a la población en general, que la benzodiazepina, que es el fármaco más corrientito para... No, es que yo no duermo bien, voy a tomar una. Terrible. Al cabo de 3 meses están enganchados. Y no hay que lo dejen. Y me dicen los expertos en adicciones que la benzodiazepina es de las cosas que hacen más daño. Por supuesto, el alcohol y todo lo que tú quieras, ¿no? Y cuando se combinan dos cosas, pues entonces ya es la muerte. Totalmente. Pero que hoy día hay compañeros que están sufriendo, que les da miedo y vergüenza reconocer que son adictos, comprende, y que gracias a este programa pues van perdiendo ese miedo y vienen buscando ayuda. Y tienen una cosa que no lo puede dar la sanidad pública, por eso aquí se hace también, y es que la sanidad pública tiene sus unidades de salud laboral, entre ellas de salud mental. Pero a ver qué compañero va y llama a la puerta y dice, oye, que vengo por esto, y ahora te encuentra otro compañero, oye, ¿qué haces por aquí? O un enfermo tuyo. Entonces, el grado de confidencialidad no es el mismo. Claro. Aquí lo tratamos esto con un respeto que no hablamos de nombre. En el colegio ni el presidente ni nadie sabe cada vez que viene a verme a mí un señor de estos, un compañero. Yo no tengo registro electrónico ni nada. Yo lo tengo en una libreta que manejo yo nada más. Y si veo que es candidato, lo pongo en contacto con el equipo PAIME. Oye, y en tu experiencia desde que estás coordinando el proyecto PAIME, ¿tú crees que la mayoría de los casos, o un porcentaje muy alto, de ese médico enfermo, que yo creo que la gente se olvida de que los médicos nos ponemos malos, todo empieza por una sensación de sobrecarga, de burnout, lo que es un burnout? ¿Tú no crees que en la mayoría de los casos habrá después gente que tenga problemas también familiares y personales, pero tú no crees que es eso lo que está provocando esto? Una gran parte, desde luego. Y además pasa una cosa, Javier, que es que estamos descubriendo que los más jóvenes son los más débiles. Entonces la población MIR está cayendo de una forma alarmante. MIR que vienen con problemas... Bueno, hay una norma entre los MIR que yo me pongo nervioso cuando lo dicen. No, yo es que para ir a la guardia me tomo una benzo. Y al día siguiente me tomo otro para poder dormir. Bueno, toma los Valium de 3 en 3, de la ansiedad que tiene. Eso es tremendo, ¿no? Eso Claro es que tremendo, sí. ¿no? Y es una pena, ¿no? Y que el programa PAIME, fíjate tú, no sirve para ayudar a los que no están en activo. No se ha hecho para todos los médicos, se ha hecho para que aquel médico que está en activo pueda trabajar en las mejores condiciones físicas y mentales. Y yo te puedo decir que estoy muy contento del equipo que hay aquí formado. Yo, como es natural, lo único que hago es recibirlo personalmente, tengo una charla con ellos de lo más cariñosa posible, y si veo que es un candidato a eso, lo pongo en contacto con los psiquiatras y los psicólogos. ¿Y más o menos cuánto al mes o más o menos? Pues mira, he hecho una revisión hace poco de los 10 últimos años, y me parece que el primer año que yo empecé con esto, veía 2 en todo el año. Este último año, 2024, he visto a 35. Y porque tienen que dar un paso al frente. Es muy desagradable y a ellos les da vergüenza, les da miedo, les da esto. Sí, es difícil. Muchas veces se lo ocultan a la familia, porque yo no quiero que vengan con familia, yo quiero que vengan solos, ¿entiendes? Para que puedan tener más libertad para contarme cosas, ¿no? Pero yo no actúo como psicólogo ni como psiquiatra porque no lo sé. Pero hay un magnífico equipo que yo lo veo y lo mandamos a una psicóloga que le llamamos psicóloga de acogida. Ella la cita en su consulta privada para que nadie sepa que no tienen que ir a un centro público a verlo, y dependiendo del matiz que tenga el daño mental, pues lo manda a un compañero u otro. Hay 6 o 7, me parece que hay, forman el equipo. Pues muy importante este servicio que ofrece el Colegio de Médicos, y yo estoy seguro que muchos colegiados ni lo saben. Es muy No lo sabe importante. la mayoría, es una pena, porque hay mucha gente que necesita. Hombre, Pues claro, al principio todo el tema eran adicciones, pero afortunadamente hoy día el 90% son problemas de salud mental. Que todo tiene una base de problemas familiar, separaciones, problemas económicos, pero también el trabajo. El trabajo inhumano que muchas veces los médicos tienen que hacer. totalmente.
ahí hace falta que los políticos se conciencien de que, No, que no. tiene que cuidar al que, no, al que cuida. No son conscientes, No. porque es que además, vamos a ver, cualquier persona que tiene un aparato que se estropea en su casa y aparece por allí un señor con buena voluntad, pero tú ves que tío más raro, este tío no sé, como raro, desconfiaría. Pues cuando va al médico da igual, el médico tiene que ser un tío siempre perfecto, que nunca se moleste, que ante una impertinencia la aguante, ante una torta no puede pegar otra. Las agresiones. Eso no puede ser, son humanos, son personas. Yo no estoy a favor de que los médicos los conviertan en cursos de defensa personal. El sindicato lo está promoviendo. No sabía yo eso. Sí, lo soy están partidario. promoviendo. Hombre, claro que no se trata de eso. Hombre, claro que no. Se trata de enseñarle cómo se hace frente a una situación conflictiva. A lo mejor, si tú quieres, con algunas posturas que nos ha enseñado la Guardia Civil y la policía, porque hemos hecho talleres prácticos, cómo te tienes que poner, cómo tienes que poner las manos, en dónde tienes que poner la mirada, nunca te acerques demasiado a él. Sí, hay una serie de cosas que son muy prácticas, pero que te ayudan a que el tío no diga, anda, le pega una torta y además se cae igual, ¿no? Pues son de las cosas que ha hecho el secretario durante tantos años, desarrollar el grupo de trabajo de agresiones, la verdad que es muy interesante. Cuando tú tengas tiempo, me gustaría hablar más en profundidad del país. Pues eso vamos a hablarlo. Hay una cosa que sí, nos estamos quedando sin tiempo, que sí quería hablar de Juanma, y es que le encanta Sevilla y le encanta la Semana Santa. Como ya he dicho antes, es hermano del Gran Poder. Es hermano de los estudiantes, pero por tu parte, Pero del Gran Poder, del Gran Poder, la Macarena también, creo. La Macarena sí, hermano. Lo que pasa es que la familia de mi mujer han sido muy Macarena. Un tío suyo fue hermano mayor, tu padre fue también. Entonces tengo mucha vinculación con la hermandad Macarena, ¿no? Pero mi padre al nacer me hizo del Gran Poder y de los estudiantes. Pero es que además Juan Manuel es un artista, porque trabaja la literatura, es escritor. De hecho, hay un libro que escribiste, Tradición, Estilo y Vivencias de la Semana Santa de Sevilla. Qué bonito, ¿no? Cuando tú quieras te lo traigo. Es que, mira, yo estoy aquí rodeado de artistas. Aquí tengo a un pianista y aquí un escritor, cirujano cardiovascular y secretario del Colegio de Médicos durante muchos años, que ha hecho muchas cosas buenas en estos 12 años. Y bueno, articulista, es una vida entera llena de charlatones. Y por supuesto, además, como no podía ser de otra forma, es del Sevilla Fútbol Club. Eso es importante. Tú llegaste a ver a Biribiri, ¿no? Venga, ¿no? Biribiri, mira, yo tenía 15 años, yo soy más chico que tú, pero Biribiri cogía la pelota. Eso no es difícil. Cogía la pelota con la rodilla por la banda, de extremo, y yo me acuerdo, iba con mi padre con 15 años al estadio antiguo que había. En ese estadio antiguo, ¿comprendés? Tuvo una cosa muy graciosa con Biribiri. Era partido Sevilla-Real Madrid. Al Biribiri le estaban dando patadas hasta en el cielo la boca, ¿sabes? Y el que lo estaba marcando era Benito, un central que tenía el Madrid que era lo más leñero. Era muy bueno, pero muy leñero el tío. Y yo estaba en banco de pista con mi padre y se acerca al Biribiri al entrenador del Sevilla y dice: Señor, el tío era muy respetuoso. Dígale a don Benito que no me dé más patadas de duele. Bueno, pues vamos a terminar con una música que además sé que le gusta mucho la música a Juan Manuel Contreras, al doctor Contreras. Elige una canción, lo que tú quieras para terminar. No, antes vamos a hacer un detallito, se me olvida, perdona. Esto es un detallito de la casa, esto es la taza de Salud Radio, la taza oficial. como la del hormiguero, pero mejor. Pues aquí nada más que viene la gente buena. Y después esto es un llaverito de cortesía de mi amigo Carlos Borsó, que es el grabador, que tiene el escudo de medicina por un lado y el logo de la radio. Y muchas gracias por venir. Hombre, yo Juanma. encantado de estar. Tú ves que hemos estado muy tranquilitos, muy distendidos. Bueno, ¿qué canción vas a elegir? ¿Tiene moderna, clásica o La cuál? que tú quieras, la que se te venga ahora mismo a la No, cabeza. yo siempre tengo en la cabeza 2 o 3. Pero es que enlazo con la Semana Santa, pero es una Semana Santa muy especial. Hay una composición que se llama Siempre la Esperanza, que los médicos tenemos que tenerla muy eso, que no se hizo por la Esperanza Macarena, se hizo por la Esperanza de Triana. Un compositor contemporáneo, José Joaquín Espinosa de los Monteros, que cuando yo la oigo, mira, en la época que estábamos confinados con el COVID, yo vivo aquí cerquita, en Manuel Siglo, pues yo la ponía mucho y me ponía a pasear por el jardín de mi casa. Y a mí aquello me pacificaba mucho. ¿Y cómo se llama? Siempre la Esperanza. Siempre la Esperanza.
Pues lo vamos a poner Esa la para tenía en terminar. YouTube. Por si tú estás en forma, ¿eh? Tú haces deporte, ¿no? Yo Wow. hago deporte, mira, al día siguiente de decirle a Alfonso que quería dejar esto, me fui a Pineda, que es donde yo juego, y busqué a mi antiguo profesor de tenis y digo, mira, a partir de ahora, una horita o dos por semana quiero jugar. Muy bien, está bien, el deporte es fundamental. Pero yo estoy changada, la columna tengo... Bueno, David, muchas gracias por venir también. Nada. Hablamos poco, pero. A mí por invitarme. Pero yo creo que porque tú eres más inteligente que yo y hay que callarse mucho. Tú te callas. Las personas inteligentes son las que hablan menos. Sí, soy una esponja, cojo la información. Claro. Tú eres Bueno, ¿te ha cirujano gustado? plástico, ¿no? Cirujano plástico y pianista. ¿Te ha gustado? Me ha el gustado, ratito? hombre. Pues ya estás invitado como colaborador externo. Y tenemos pendiente hablar más del programa Paime Es que y eso las agresiones. todo eso. Mira, yo por las agresiones he llegado a todos los ámbitos que he podido llegar, desde el Parlamento de España, el Parlamento andaluz, a los consejeros de la Junta, porque he tenido la habilidad o la suerte de poder llegar a ellos, ¿no? Y me han dicho cosas. Ana Pastor, que fue presidenta del Parlamento, Sí. médica, bueno, dedicada a la política en el PP toda la vida. Y en la puerta del Parlamento me dice, pero mamá, es que aquí no tenemos votos suficientes para conseguir una ley que proteja a los sanitarios. Digo, Ana, ¿pero qué me estás diciendo? Porque en el Parlamento andaluz tenéis mayoría. Al final los políticos es cuestión de voluntad política y de sentido común. Esto es como que no computa como para tiempo de la jubilación la guardia. Las guardias. Igual. Bueno, señores, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Juanma. Buenas tardes.